Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al grupo de psicólogos de la UBA. Estamos transmitiendo en vivo. Vamos esperando que se vayan conectando de a poco. Y bueno, les voy a contar un poco la charla de hoy. Mientras tanto, si quieren me pueden ir comentando de dónde son, de dónde nos escuchan, de qué país, de qué ciudad. Y si se escucha bien y se ve bien, eso es muy importante. Bueno, Grupo de Psicólogos de la UBA es una red de difusión, atención psicológica y transmisión que está desde 2012. Mi nombre es Luciana Mochulske, yo soy la directora y creadora de la red. Este es el ciclo de charlas en vivo y hoy quien nos acompaña es la licenciada Paula Lucero, que bueno, ahora me va a mandar solicitud para conversar sobre un tema que es muy interesante y muy controversial y muy intrigante también este título, que muchos por ahí se preguntarán qué significa, que es ¿madre estrago? ¿Hija obediente? Bueno, acá me mandó solicitud Paula, a ver, psicóloga clínica, magíster en psicoanálisis, UNR. Se dedica a la clínica con adolescentes y adultos, especialista en tratamientos de anorexias y bulimias. En enero publica su libro titulado Dirección de la cura en las anorexias y bulimias. Y actualmente realiza una adscripción en la Cátedra Psicoanálisis y Psicopatología de la UNR, Universidad Nacional de Rosario, y dicta cursos para graduados sobre teoría lacaniana y cursos de psicoanálisis general dirigidos a todo público. Así que, dicho esto y con el gatito presente, ¿Cómo? bienvenida, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás y cómo están? Bueno, acá Perla, como siempre, acompañando, ¿no? Perla es la perlita de la entrevista, así que bienvenida. Per- Perla es más psicoanalista que todos y todas. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, es un gusto para nosotros tenerte en este espacio. Y bueno, como les comentaba un poco a quienes nos están mirando y escuchando, este tema la verdad que es bastante intrigante, genera mucha curiosidad. He observado, mucha gente nos preguntó antes de tener la charla, bueno, ¿de qué se trata? Madre estrago, hijo obediente. Así que bueno. Te paso la posta como para que lo vayas desarrollando, vayamos intercambiando y por supuesto que están abiertas las preguntas del público, así que sus inquietudes para nosotras nos van a enriquecer un montón. Así que bueno, Paula, arrancamos. Bueno, en principio decir que me pareció maravilloso, no lo había tenido en cuenta, o sea, armé el tema con algunas puntualizaciones importantes, vamos a definir lo que entendemos por estrago materno en principio, ¿no? Pero antes de ir como hacia algunas cositas más formales, lo que compartimos en historias, ¿no? Que digo, me pareció maravilloso la expresión que aparece en una canción de John Lennon, en donde una canción que él le dedica a su madre, se llama Madre, que está llena de reproches, ¿no? Pero bueno, la formulación es una formulación esencial que vamos a encontrar en toda situación de estrago materno. Se trate de un estrago materno dirigido hacia una hija en posición femenina o también dirigida hacia un hijo. Y es esta formulación de Lennon en donde él dice: madre, tú me tuviste a mí, pero yo nunca te tuve a ti. Esa sensación que queda en el hijo o la hija de un abandono materno. Un abandono que podemos leer en la clínica como un descuido, como un descuido. Una falta de cuidados esenciales que tienen que ver con el resguardo y la subjetividad.
de ese hijo o esa hija. En el día de hoy vamos a situar el estrago materno en relación con las hijas puntualmente, porque el tema es complejísimo y se abriría demasiado si, bueno, nos detenemos en las diferencias en caso de otras situaciones. Pero aclarar en principio que cuando es una pregunta muy, muy complicada, muy curiosa, que no sé si está tan trabajada en nuestro ámbito del psicoanálisis, y es esto de qué es ser una madre, qué es ser un padre, ¿no? No hemos teorizado mucho acerca del tema. Hemos teorizado, digo, me incluyo, muchos colegas que tienen grandes elaboraciones acerca de los daños, pero no tanto de la definición, cómo podríamos pensar, ¿qué es ser una madre, por ejemplo? ¿No? Y se habla de alojar, que ser una madre, o sea, ocupar la función materna, no va por el género, digamos, si sos mujer, sos hombre, trasciende el género porque es una función que tiene efectos estructurales en la mentalidad de alguien. Entonces, ¿en qué consistiría, digamos, la función materna? En alojar, dicen, ¿no? Comúnmente. Cosa que es cierta, pero ¿qué quiere decir esto alojar? Me pareció interesante hacer esta breve introducción antes de definir un estrago. Alojar, ¿cómo lo entiendo yo? Es poder estar con un otro, en este caso la hija, que es parte de sí, pero a la vez es un sujeto totalmente diferenciado a uno mismo. Y ahí está la contradicción, la dificultad de ocupar el lugar maternal. Porque esa hija es parte de uno, y ese es el puntapié de tantas locuras maternas, es decir, vos sos mía. Partamos de esto, el estrago materno tiene como característica esencial tomar a la hija como un objeto, no de deseo, tal como aparece, ¿no?, en la teoría de Lacan, objeto de deseo, sino un objeto de goce. Lo cual significa que se le asigna toda una serie de funciones, deberes, condicionamientos a esa hija, o sea, se le asigna contenido a esa hija. Estás acá porque estás acá para, digamos, hay una instrumentalización que se realiza en ese lazo. Eso es lo que llamamos cuando se toma al otro como objeto, ¿no? En este caso, la hija. O sea que se instrumentaliza a la hija, y ahí ya caemos en este territorio que es gozoso y no deseante, ¿no? Entonces, encontramos que el estrago materno es un tema muy complejo que depende cómo lo miremos. Si lo miramos desde el punto de vista de la madre, ¿qué le pasa a esa mamá? O si lo miramos desde el punto de vista de la hija, ¿qué le pasa a esa hija que es, digamos, presa de tal estrago? Claro, aparte, a ver, justamente el estrago familiar, en este caso el materno, tiene que ver con un modo de vínculo y que ahí incluye a las dos partes, patológico, y que obviamente incluye, o sea, quienes ejercen esas funciones parentales, pero también a estos hijos. O sea, por eso es una forma patológica de lazo, ¿no? O sea, como que incluye a los dos, en este caso a las dos. Y también, bueno, después lo vamos a ir hablando, obviamente desplegando, pero esta dinámica vincular justamente lo que va a pasar es que va a oscilar mucho entre la idealización y el borramiento subjetivo, ¿no? Como que tiene como esas características prínceps, el estrago, ¿no? Porque uno por ahí se pregunta, bueno, pero ¿qué es un estrago, no? Uno lo puede como buscar en un montón de lugares y también se puede ver como respecto a lo psicoanalítico en esto de lo vincular familiar. Absolutamente, es muy importante lo que decís, muy importante, porque no solamente que es una forma de vínculo específica, la forma estragante, es una forma de vínculo específica, y con esto quiero decir que luego se va a proyectar a los futuros y posibles vínculos no endogámicos, o sea, los vínculos exogámicos,
sean estos sexoafectivos o afectivos, con amistades, con parejas, con semejantes, con jefes, en relaciones laborales, en relaciones íntimas, o sea, no solo eso, ¿no? Primero marcar que el vínculo con la madre, para bien o para mal, es el primer modelo de lazo con un otro. Para bien o para mal lo digo, ¿no? Porque les demos la vuelta que querramos darle, como sea, es el vínculo más cercano, el primero encima, que tenemos con un otro al nacer. O sea que, nos guste o no, nos va a servir como una referencia primaria con la que contamos. Es por eso que tiene un montaje tan importante en la estructuración del sujeto. No por la cualidad, sino por porque es primario. Tiene esa importancia tan fuerte, ¿no? Y esa impronta. Exactamente. Es más porque es primario que por sus cualidades, sea bueno, malo, lindo, feo, ¿no? Eso es lo que... siempre es traumático, considero yo, ese primer acercamiento con un otro, ¿no? Siempre va a ser traumático. Aunque hablemos de una madre, re bien, partamos de eso, de que la madre ideal, desechemos absolutamente esa idea, por Dios, porque también se puede entender eso, hay mucha gente que todavía sigue creyendo que eso existe, no existe en realidad, pero bueno, sí es cierto que hay madres estragantes y hay madres que no son estragantes. Eso es una diferencia importante. Bueno, y te decía que era crucial esto que traías de lo vincular, porque el vínculo, o sea, la madre estragante produce un determinado vínculo primario con la hija, ¿no? Y este vínculo tiene algunas características definidas que podemos precisar, como ser la simbiosis, como ser un formato de simbiosis. ¿Qué quiere decir simbiosis? Significa una gravísima dificultad para diferenciar en ese vínculo a un sujeto de otro sujeto. O sea, no hay una diferenciación, hay solamente un sujeto en el vínculo. Y el otro integrante del mismo ocupa el lugar de objeto. No estaría ocupando el lugar de un sujeto, lo cual quiere decir un pensamiento propio, una cierta autonomía, diferencias en el actuar, en el obrar, en el pensar, en el sentir, etc. Diferencias de ritmo, diferencias de percepción, incluso, ¿no? Entonces, en la madre estragante observamos que el sujeto allí, el único, viene a ser la madre. La protagonista del vínculo, encontramos que siempre es ella. O sea que involucra una gran desvalorización de la hija, en realidad. Cuando solemos escuchar en estos vínculos de estrago materno, es que yo hice todo por vos. La mamá le dice a la hija en algún momento de monólogo, en los estragos maternos son muy comunes los monólogos por parte de la madre, en medio de una situación muy dramática, un desborde emocional, son mamás desbordadas. Se suele escuchar en este monólogo, que no carece de agresión y crueldad, yo hice todo por vos, yo hice esto por vos, deberías estar agradecida, yo renuncié a mi trabajo por vos, yo seguí con tu padre por vos. O sea, adjudicándole... Del denominador común por vos, digo, porque para marcar esto que es muy importante. Ahí aparece la objetalización de la hija. Y el yo de la madre, ¿no? Yo... Y encima que yo me rompo el lomo limpiando esta casa y qué sé yo, vos... Y siempre es la misma dialéctica de culpabilización de la hija por la frustración materna. Ahí viene un tema muy complicado que no vamos a ahondar, lo estuvimos hablando por chat, pero como un paréntesis para que lo tengamos en cuenta, que este desborde materno, foco de todas las frustraciones que la mamá le adjudica a su hija, es impensable si no tenemos en cuenta que también existe el estrago materno,
conceptualización que desarrolla Ana María Fernández puntualmente. Para quienes quieran indagar en eso, el estrago paterno, que ella ubica como el reverso del estrago materno, pueden indagar en las investigaciones que son muy pertinentes y muy atinadas de Ana María Fernández, ¿no? O sea, que cuando una mamá le reprocha a su hija, yo abandoné mi trabajo, sacrifiqué toda mi vida por vos, se está refiriendo a los cuidados que requiere un niño pequeño, un recién nacido, y esa renuncia materna no ha sido posible sin un papá que ha conservado su trabajo, sus placeres, incluso en algunos casos extremos, sus amantes. O sea, que es impensable desde mi óptica que podamos situar lo que es el estrago materno si no tenemos en cuenta los condicionamientos sociohistóricos que lo han condicionado también, Y ¿no? el rol, esto que decías del rol del padre. Exactamente, claro. ¿Dónde estaba el papá? Cómo la cultura también ha hecho como que no pasaba nada en el momento que veía que esa mamá estaba desbordada. Eso es muy común, ¿eh? Muy común. Que el contexto y el entorno de esa mamá se dé cuenta que la mamá no está pudiendo con esa situación de crianza y opción 1, miran para otro lado, nadie interviene, nadie ofrece una ayuda, o bien vienen con una cuestión imperativa y superyoica. Vos deberías poder porque vos quisiste tener un hijo. Así que deberías saber cómo ocuparte, ¿no? Deberías estar bien, no loca, porque estás Y loca, o ¿no? esto de yo me ocupo del trabajo, vos ocupate de los chicos. Tu trabajo es ese. Exactamente, Mm. exactamente. Es muy curioso el tema porque, bueno, primero definamos lo que es, cómo pensaba. Estrago materno, aclaremos eso, es una denominación que utiliza Lacan. La utiliza en el texto La familia, que es un texto muy viejito, por primera vez cuando habla de la oralidad y de este primer lazo, ¿no? Lacan ahí puntualiza en el lazo entre madre e hija, en el texto La familia. Después retoma este planteo en distintos lugares, en variados, múltiples, pero la otra referencia que podemos situar es en el seminario 17, acerca de los discursos, los 4 discursos, donde él vuelve, retoma esta consideración del estrago materno, ¿no? Bueno, ¿qué sería estrago? Estrago sería un daño que no podemos acotar, es un daño no localizable. Esto quiere decir que la destrucción es masiva en esa subjetividad. El estrago materno provoca una destrucción masiva, no localizable. Cuando digo localizable, podría ser una herida, un síntoma que se desprende de tal vivencia, ¿no? Entonces, el sujeto tiene como su estabilidad, su vida común y corriente, su infortunio común, decía Freud, y tiene esa cuenta pendiente, vamos a decir, con su madre, con su... Bueno, el estrago materno es otra cosa, porque es muy invasivo de la subjetividad. Produce daños que se van a mantener históricamente en la vida de un sujeto. Y esto que yo aclaraba antes, lo del borramiento de la Eso, subjetividad. Borramiento, sí. Por eso es traumático. por eso es traumático. Por eso es traumático. Entonces, cuando hablamos de estrago, hablamos sencillamente de una destrucción que se produce, pero que no es una destrucción voluntaria, intencional, sino que, y con esto no justifico ningún estrago, los analistas escuchamos constantemente y también hacemos un trabajo preventivo muy importante al respecto. Cuando escuchamos una mamá que está en estrago, obviamente tenemos que intervenir porque forma parte también de nuestro trabajo para que esa situación se pueda recomponer, ¿no? Pero digo, cuando la madre es agente del estrago, es porque ella misma está estragada. No sé si se entiende. Como que no es ella que está re bien y estraga a la hija, la perjudica, le hace daño, sino que ella ya está de por sí dañada y es por eso que estraga a la hija.
Sí, sí, ya hay una afectación en la madre, que después vamos a ver eso que en causas, ¿no? También del estrago. Ujú. Exactamente, es una mamá que está desbordada en su subjetividad y ese es un factor esencial si hablamos de quién es el agente del estrago, o sea, por qué una mujer ocupando la función materna llegaría a esa situación tan extrema, porque cuando hablamos de estrago materno estamos hablando de una situación extrema. Esto quiero que sea muy importante que quede claro, porque eh, ser madre es muy difícil. La maternidad es algo muy arrasador de la subjetividad femenina, ya de por sí. Hay condicionamientos de distinta índole que hacen que la maternidad en sí sea arrasadora para una persona. Condicionamientos biológicos, condicionamientos culturales, condicionamientos libidinales, o sea, es un movimiento muy importante y muy difícil de manejar y equilibrar para cualquier persona, tenga un trastorno mental previo o no. Ahora, si a eso le sumamos que esa mujer, que en ese momento es mamá, ya trae sobre sí todo tipo de traumatismos, conflictos preexistentes que no ha podido elaborar, maltrato intrafamiliar, maltrato que ha provenido de su propia madre, entonces se hace mucho más propicio que se produzca esta situación extravagante. Que no sepa cómo alojar a esa criatura, que no sepa cómo bien tratar a ese bebé y a esa criatura. ¿eh? Se hace más difícil en esos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación entre madre e hija, como decía, es parte mía y a la vez es absolutamente diferente a mí. Esa sería la situación, por así decir, sana. Entender esto, Sí, que un totalmente. hijo es parte de uno, soy yo ahí, y a la vez no tiene nada que ver con lo que yo soy. Es absolutamente Eh, distinto. Totalmente, incluso Lacan lo esboza esto en uno de sus seminarios cuando, bueno, con la metáfora del cocodrilo, cuando habla de que una madre tiene que tener el suficiente, digamos, hambre de querer como devorarse a ese hijo, pero a la vez abstenerse de eso, ¿no? Digo, una madre buena, bien posicionada, digamos, que pueda como sostener su función. No estamos hablando ahí de la madre estragante, estamos hablando Exactamente. de la antítesis, pero no, esto de ese goce, ese deseo, esa intención de devoramiento la tienen todas las madres. No obstante, lo que las diferencia es el poder abstenerse de eso, de esa devoración de ese hijo. Y bueno, en esto también va a tener mucho que ver el padre, la interdicción de ese padre, ¿no? De esa función paterna. Sin Entonces, ninguna duda. esto que Y vos la decías, cultura, bueno, y claro, la cultura, el padre y la totalmente. cultura, ¿viste? Sí, Es muy importante que haya una sí, amiga que nos ponga en eje, que sí. haya un familiar, una hermana, una amiga, Sí, nuestra propia mamá, sí, lo no, que no sea. digo el padre, digamos, en sí, ¿no? De la figura, de que haya un papá, porque puede ser otro que tenga esa misma función, que supla esa misma. Exactamente. Esa función paterna, Mm, porque vieron que cuando hablamos de función no hablamos de persona. Esa función eso. paterna que limita el hambre voraz Ujú, de hacer uno con el otro, de reintegrar el producto, decía Lacan. ¿eh? totalmente. Y eso es cuando una mujer que es madre tiene la capacidad, y con esto no quiero que se naturalice, porque no es fácil tener esa capacidad, digo, hay que trabajarla. Por un lado está la teoría, por otro lado hay que estar ahí. Entonces, tener esa capacidad de no reintegrar el producto, eso es el amor, tal como lo entendemos. Ujú. Dar lo que no se tiene, el amor involucra una falta, eso es el amor, digamos, la definición. Porque la maternidad abre ese espacio de reintegración, de fusión, como decía recién, de simbiosis. Sí. Una especie de hambre, que ya tiene que ver con el goce, de fusionarse con la hija. ¿Cómo se entiende esto en la cotidianidad?
para dar algunos ejemplos y que no Sí. quede tan teórico todo. Se entiende, por ejemplo, cuando una mamá da órdenes literales a la hija desde muy pequeña. Vos tenés que usar vestido, vos tenés que usar vestido, vos no tenés que jugar al fútbol, porque las nenas buenas usan vestido. Vos tenés que ayudarme a esto, porque si no sos mala. Si vos me querés, tenés que quedarte acá. Vos si te vas con tus amigas, eso significa que no me querés, no querés a tu madre y que sos una mala hija. ¿Mm? Si vos sos buena hija, me tenés que obedecer en todo lo que yo diga. ¿Se entiende? Como mensajes literales, Imperativos, super imperativos. yoicos, ¿no? Como que no Es hay opción, polarizados, ¿no? O sea, ¿es esto o esto? esto o Eh, esto. Sí, ujú. Y si no, queda del lado de la mala barra la desobediente, exacto. etcétera, 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 pero todas cuestiones como injuriosas y negativas, en donde surge lo que vos decías antes, la culpabilización. La Totalmente. culpa en esta hija desobediente, si no las Uh-huh. hace, si las incumple. Claro, porque está planteado, por eso es un vínculo estragante, porque está planteado primero una relación no entre dos sujetos, con la diferenciación que supone, la autonomía que supone, sino entre un sujeto y un objeto, supuestamente. O sea, la subjetividad materna es tan desaforada que termina eliminando la subjetividad de la hija. Entonces queda una relación de un sujeto con un objeto que está pensando torcidamente digo, patológicamente si queremos, el amor como obediencia, Totalmente. como Mm, lealtad absoluta, como mm, fidelidad, mm. pero total. Sí, como esto de un pacto inconsciente entre las dos. Sí. Claro, que en realidad no es ni lealtad ni tampoco fidelidad, es simplemente obediencia. Mm. Entonces el estrago materno genera lazos muy complicados de esclavitud. ¿Mm? La madre viene a ocupar como el lugar de amo, de dictador, un amo dictador, ¿Mm? Y la hija un esclavo, siervo, que debe acatar. Son muy comunes en estos lazos las amenazas. ¿Vos qué querés? Que me muera. ¿Mm? Totalmente. Eso es lo que querés. ¿Vos me vas a dejar sola? ¿Mm? ¿No? Como un tinte así muy extremo y muy dañino para la psiquis. Sí, me parece que esto que decíamos, lo que más se juega es la culpa. Lo que más Exactamente. se proyecta ahí es la culpa, pero como princeps, ¿no? En todo ese vínculo. Y esto que decíamos, como en donde de dos se hace uno, ¿no? O sea, es como, esa hija es como el anexo, el apéndice de esa madre, ¿no? Como bueno, como al principio cuando estaba en el útero materno, ¿no? Porque, a ver, vamos a comentar esto al principio, por lo menos según el psicoanálisis, según la teoría lacaniana y otros que teorizaron, digamos, post-Lacan, ¿no? Que leyeron a Lacan, Freud, etcétera. Hay una simbiosis al principio en ese primer modelo y en ese vínculo con la madre, Uh-huh. entre el bebé y la madre. O sea, es necesaria como una primer simbiosis y ocupar ese lugar, ¿no? De, bueno, nos ponemos muy teóricas, ya nos estamos como alejando un poco de lo que es el lenguaje coloquial, pero de funcionar un poco como falo de esa madre. Pero bueno, ¿no? Como una alienación al principio. Claro, es que Es necesaria de hecho yo esta pienso, primer simbiosis. sí, yo pienso la función materna en por lo menos dos tiempos, en realidad Claro. son tres tiempos, pero grandes rasgos son dos tiempos, y el primer tiempo, que es muy importante, supremamente importante, es el momento de justamente simbiótico, que es lo que permite que un embarazo llegue a su curso, de hecho, Total. reconocer esto que tengo acá adentro, si hablamos de madres que han pasado por la experiencia del embarazo, porque también tenemos mamás que adoptan y también igualmente se cumple la función materna, o tenemos mamás
que no son mujeres, pero ocupan el lugar materno, o sea, hay múltiples, pero acá estamos hablando como del modelo clásico de una mujer que queda embarazada y luego, bueno, deviene en madre, ¿no? En esos casos, la gestante que después deviene en mamá, porque digo, no se superponen, puede haber una gestante que no pueda ser madre, etcétera. La gestante que deviene mamá, a nivel biológico, se experimenta todo este sentimiento de fusión. Y hay mucho extrañamiento si no se logra reconocer a ese producto, vamos a decir, como algo propio. Hay extrañamiento. Por eso muchas psicosis femeninas pueden desencadenarse durante el embarazo o durante el parto, inclusive, porque no se pudo, digamos, apropiar esa mujer del bebé. Ahora, después viene el otro paso, que es jodido y es difícil, que es el desprendimiento de esa fusión, el desbaratar esa fusión, la separación y reconocerme como alguien diferenciado, ¿no? De ese hijo o esa hija, disponer a conocer a esa hija, porque en el estrago materno se supone hay una omnipotencia ficticia, ilusoria por parte de la madre, ¿no? La mamá estragante supone que ella sabe todo de la hija, que sabe todo lo que es correcto, o sea, ella puede decir lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, digamos, es como un todo saber ahí, no hay pregunta. Aparte, además de omnipotencia, hay una omnipresencia también. Totalmente. ¿No? Ya esto, dejando a esa hija reducida a la condición de objeto. Totalmente, es muy común que estas mamás estragantes se ofendan porque hay algo que la hija hizo y no lo comentó, no lo informó. Es que cualquier cuestión que implique una separación, ¿no? O sea, digo, más allá de lo físico, ¿no? De ese discurso materno, de ese otro materno, va a generar un enojo, una furia, ¿no? Una amenaza, como dijiste vos, una injuria. Sí, sí. Claro, porque la separación, que es absolutamente sana, ¿no? Porque pensamos en psicoanálisis la separación como individuación, decían algunos autores, ¿no? Autonomía, dicen otros autores. Bueno, hay diferentes, lo podemos leer de distinta manera, lo que Lacan llamaba separación simbólica es subjetivación, por ahí en la psicología social, pero digamos, tiene que ver con la parte deseante que cada quien puede construir, no su abolición. Entonces, en el estrago materno se entiende la separación, o sea, la autonomía de un sujeto, deseo mediante, como traición. Y ahí está el inconveniente, que se pretendería una unión absoluta, basada, como decía, en la obediencia, digamos. Entonces, acá el problema está en que esta mamá exige a su hija una fidelidad y un acatamiento, pero a sus caprichos, no a la ley simbólica como tal. O sea, no es que la mamá pide cosas esperables, por ejemplo, cosas que cualquier madre puede pedir, ¿no? Qué sé yo. Cosas básicas, digo, de la vida concreta y real. No son esos los pedidos son pedidos caprichosos, que no se adaptan a la ley simbólica. O sea, son pedidos sin límites. Sí, una demanda ilimitada, ¿no? Bueno, extravagante, una demanda Extravagante. extravagante, es eso, sí. Claro, decía Lacan, insaciable, fuera de la ley. Sí, sí. Porque además la hija haga lo que haga, no, la madre permanece insaciable. Nada la deja satisfecha, ¿no? Sí. Siempre está mal, siempre pide más, siempre Totalmente, está y esto implica estos excesos, ¿no? Y estas fantasías de posesión de esta madre implican realmente un descuido hacia esa hija, ¿no? Porque contrariamente por ahí este tipo de madres extragantes piensan que todo lo contrario, como que las están hipercuidando, ¿no? Como bueno, alojando,
teniéndolas entre algodones a esas hijas y es todo lo contrario, es un descuido, es exceso de cuidados, esa sobreprotección, esos imperativos, ¿no? Ese autoritarismo que no es lo mismo que autoridad, que ejercer la autoridad, son descuidos. Qué Mm, importante lo que mm, marcás, porque sí, todo exceso en este mm, lazo tan importante es descuido, en realidad. Porque cuando vemos una mamá, como que el descuido que genera estrago materno puede tener su cara negativa o su mm. cara positiva, por decirlo de alguna manera. Ujú. Su cara negativa son estos casos en donde la mamá abandona por X circunstancia. Está ausente, es carente de afecto, no demuestra jamás un dejo de cariño. Hay esos casos, ¿eh? Y eso también es estragante, el silencio de la madre, su frialdad, que se comporte con nosotros como un bloque de hielo, ¿no? Que eso también es, que no nos mire también es crueldad y también es descuido, que no nos hable, no nos mire, no nos acaricie jamás, no nos diga te quiero, no nos diga, Mm. eso también es estragante, aunque no lo parezca, ¿no? Totalmente, es una forma de destrato y descuido y de no proveer de subjetividad al otro. No Sí, darle un lugar ahí sí. en el afecto, decía Lacan en el deseo. Y después tenemos la contracara, que son como dos caras de la misma moneda, que es la cara como positivizada de este estrago, que es cuando la madre sobreprotege. Eso también es complicado, porque ahí la mamá está haciendo uso de su supuesta omnipotencia. Está creyendo que, supongamos, que la hija tiene que comerse todo el plato de comida porque yo te hice una comida saludable. Y capaz la bebé, que es muy pequeña, come, supongamos, ¿no? El pollito y dos papitas, y el otro lo Ujú, deja, ¿no? ujú, Y la madre agarra, eso de hablaba Lacan, ¿no? La ujú. papilla asfixiante de la mamá, Mm, es mm. estragante. Sí, La madre agarra la cuchara y se la mete en la de la boca paz. medio a la fuerza, Mm, ¿no? Como mm. que, Sí. porque ella considera que eso es lo mejor. Si hay alguien aquí, si hay una mamá por aquí, es muy sano que cualquier mamá se pregunte, ¿realmente yo sé qué es lo mejor para mi hija? ¿Qué tal si consulto, pregunto, lo comento con mi entorno, mi contexto? ¿No? Mira, yo decidí esto, ¿qué te parece a vos? Ujú. ¿Está bien? Abrir ahí. Es muy Abrir esto que sano vos esto, es muy tan sano, importante, o sea, dar muy preventivo. lugar, preguntar, ¿no? Sin Pregunta, imponer. Mm. exacto. Hablar de eso, no pretender, porque también en el estrago materno hay como una idealización. Pretensión, sí, pretensión también. Mm, Sí, que yo sé todo, hasta mm, le discuten a los médicos, hasta ujú. estas mamás estragantes suelen discutirle a los médicos. Sí, 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 hasta descreen, ¿no? De quienes portan un saber. Y digamos, volviendo un poco para atrás, ¿qué, qué pensás que les pasó en la infancia a estas madres estragantes, a estas madres estragos, madres cocodrilos, podemos decir, en palabras más coloquiales? Bueno, yo creo que hay varias cosas. La primera, y como la más visible, digamos, por lo menos en la clínica, es que ha tenido un lazo con su propia mamá que en algún punto ha sido estragante. Eso es un primer punto. De algún lado lo saca, ¿no? Al modelo de vínculo. Porque una mujer cuando decide ser madre, piensa, o sea, en el primer momento piensa que va a ser madre a su manera. El tema es que tenemos un inconsciente. Entonces, al momento de ocupar la función materna, tenemos, sí, yo voy a ser madre a mi manera. Y después tenemos todas las consideraciones de cómo fue nuestra mamá con nosotros, todo eso está guardado en nuestro inconsciente y opera, nos guste o no, queramos o no, opera de forma como automática y de repente nos encontramos diciendo las mismas cosas que nuestra madre nos dijeron y nosotros nos pusimos re mal. Terminamos repitiendo lo mismo y uno dice, pero ¿cómo? ¿No? Hicimos lo mismo. Y bueno, y eso aparece, entonces hay que trabajarlo mucho a eso, ¿no? Entonces, las madres tragantes suele ser
Digo, porque no es determinante, porque uno puede haber tenido un lazo extravagante con su propia madre, ¿eh? Ujú. Eh, el tema es si pudo elaborar algo de eso o no, eso es muy determinante. Y después hay un factor que se observa en las mamás extravagantes, que suelen ser mujeres muy silenciadas en la pareja, en sus grupos de apoyo, suelen ser mujeres como muy sometidas. Hay como una caracterización allí psicológica que predomina. Suelen ser mujeres que han sido víctimas de algunas violencias y crueldades por parte de masculinos y no han sabido cómo resolver la situación. Entonces tenemos un maltrato doble, un maltrato familiar vivido, quizás que deja marcas, después Ujú. tenemos un maltrato en la pareja, ¿no? Que también deja marcas, y por otra parte tenemos algo muy enigmático, que son los accidentes, las vicisitudes que se pueden presentar en nuestra vida. A ver, porque supongamos, cuando no somos ni padres ni madres, nos pasa algo muy feo, nos sentimos mal, nos angustiamos, algo que nos desborde, lo que fuere, ¿no? Lo procesamos como ahí, ¿no? En soledad. De lo único que tenemos que ocuparnos es de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras actividades. Ahora, si tenemos un hijo, ¿cómo hacemos? Digo, la madre supuestamente debería como tener un papel como mucho más contenedor respecto a sus propias crisis. ¿Mm? Porque ya no está sola, digamos. Uno cuando está sola, ay, bueno, me voy a tirar a tomar, me voy a tomar no sé qué, un whisky y me voy a ver una película porque estoy muy mal, quiero estar sola. El típico, yo quiero estar sola. Ujú. Eh, bueno, cuando uno tiene un hijo, ese querer estar sola y hacerlo tiene consecuencias extravagantes en el hijo, lamentablemente, ¿no? Yo he atendido casos de mujeres que han sido víctimas de estrago materno, que no es que la madre, por eso hay que desnaturalizar el sentido común a propósito del estrago, no es que la mamá pegaba, están esos casos extremos, ¿eh? De violencia física, violencia psicológica, donde la madre dirige injurias verbales, inclusive al Sí. sujeto, pero después están estos otros casos un poquito más silenciados, en donde la madre cursó un cuadro depresivo, por ejemplo, y sí le apareció, ay, quiero estar sola, quiero estar acostada, no puedo más, me duele mucho la cabeza, y la madre se encerraba en la pieza, cerraba la puerta y chau. Y es como si ese hijo o hija no existiera. Exactamente. Eso, ¿no? Es como que le quita existencia, le quita entidad cuando sufren estos derrumbes psíquicos, ¿no? Algo de eso me parece que es lo que vos planteás, como si esto, ¿por qué? Porque está este concepto de que de dos se hace uno. Entonces, digamos, para ella está sola, ¿no es? En realidad, Ella y una exactamente, niña, siempre como estuvo esa sola. niña es como su apéndice y su anexo, es como esto que vos decías, bueno, la que no es madre, que está sola, que se tiene que ocupar solo de ella si le pasa algo, etcétera, estas madres estragantes tendrían similares características, porque es como un producto reintegrado, esa hija, es parte de sí. Claro, quedó como en el primer tiempo, de Claro, decir quedó esto como es parte de mi... fijada en ese primer tiempo simbiótico. Sí, Sí, sí. sí, hay una canción de los piojos, que de los piojos es... A ver, ¿cuál? no, a ver, ¿Cuál ay, que conozco varias? qué buena canción de los piojos esta, ¿cómo era? Esta que le dedica a su hija, si no me... ¿alguien puede tirar esa A ver, data? ¿cuál es la letra de esa que Eh, decís? ¿No te acordás la letra? Pero ahí habla ay, no me de la acuerdo. hija. No, se me ocurrió, sí, Bueno, pero después bueno, la vamos viene a a ser sacar. esa canción de los piojos Estoy que dice, buscando. nunca nadie me dio tanta luz. Ah, Arranca. Eh, te la canción de busco para. cuna, muy bien, ¿Cuál? ¿Canción de acá. cuna? Ah, bueno. Canción de Ya cuna. con ese nombre ya está. La canción Sí. de cuna de los piojos es como la Ahí antítesis, estoy buscando la letra, sí. es lo opuesto al estrago materno para que lo puedan entender. Mm, mm. ¿No? Porque a veces las canciones nos sirven, ¿no? Para imaginar ciertas circunstancias subjetivas que de otro modo nos cuesta, ¿no? Pensar. Ujú.
Bueno, acá por ejemplo dice, tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabés quién temblaba cuando no ibas, cuando ibas a nacer? ¿Sabés que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabés quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va, vamos a correr un rato, que hay tiempo nomás, todo el tiempo. Sí, sí, aparte esto, con verte crecer tengo bastante, ¿no? Pero Dientes viste que, asomates, dibujos en la piel. Mm, viste que aparece eso indeterminado del amor en la sí, casa, sí, ¿no? No sí, aparece una lo definición. indeterminado. Sí, Exactamente. sí, sí, está muy Bueno, buena. el estrago presenta una literalidad ahí, algo Sí, de determinado. la ausencia de metáfora, ¿no? Es Eso. eso. Mm, Significados muy cerrados que sí. son injuriantes, Sí, mortíferos. sí. Y contame un poco, Pau, ¿qué características, que esto también lo estábamos hablando antes del vivo, ¿no? ¿Qué características tiene esa hija obediente? La hija obediente, primero que está muy guiada por la culpa, porque desde muy pequeña eh, fue como educada en la culpa. Esto quiero que quede claro, porque hay muchas mujeres que han sufrido estrago y están convencidas que son culpables de la tristeza materna Ujú. o la insatisfacción materna. Y en realidad es más bien un adoctrinamiento que ha recibido, no es una realidad. Digo, quiero marcar esa diferencia, porque cada quien tiene que arreglárselas con su frustración, digamos. Los hijos no nacen para completar a las madres ni para resolver las carencias de las madres. Entonces, primero que fueron educadas en la culpa, con lo cual, a pesar de que eso les resulta muy desagradable, no pueden como correrse de esos lugares. Entonces, están muy acostumbradas a someterse a la demanda materna, a obedecer frente a sus caprichos. Habíamos hablado un poco de esto del discurso insensato, o sea, lo que pide esa mamá es insensato ya de por sí, y la hija percibe que eso está mal, por decirlo de alguna manera, que es excesivo, que es dañino, pero no puede correrse de esa satisfacción de la demanda materna. Tiene que satisfacer ese discurso insensato. Y eso le va condicionando en su vivir también, ¿no? Le cambia el estado de ánimo, restringe sus propios lazos con otros. Lo fundamental es que ese vínculo extravagante con la mamá genera inseguridades muy grandes en el sujeto femenino, la hija. Genera como grandes conflictos Sí, sí, con la imagen. inseguridad a la hora de después salir al mundo, a la exogamia, ¿no? Salir al mundo externo, lo que está fuera de lo familiar, ¿no? De lo endogámico. Y aparte también hablábamos de esto de, estas hijas suelen ocupar estos lugares de cómplices, ¿no? De cómplices de la mamá, de mediadoras, de amigas, de Ujú. confidentes, de testigos, ¿no? Porque incluso a veces, muchas veces estas madres las utilizan como testigos o rehenes de una mala relación con el padre o ex pareja, ¿no? Porque por ahí se Total. terminan separando, entonces se genera como una alienación parental en donde esa madre hace abuso, ¿no? De las cosas que le cuenta a la hija como si fuera una amiga barra confidente. Y todo esto, ¿no? Ocupando el lugar de esto, ¿no? Como cómplice de ese capricho materno. Totalmente. Aparte, a eso voy cuando dijimos hace un ratito que se toma a la hija como objeto, no como sujeto diferenciado, es que se la usa a la hija. ¿Ah? Hablo de esto en términos literales. Mm. Se la usa a la hija como mensajera, por ejemplo. Ujú, Decirle a tu papá que mm, tal cosa, digamos, mm, ¿no? Y es la madre la que no le puede decir al papá. ujú. Totalmente, O totalmente. sea, Sí, y sí. la madre suele ser adulta y la hija pequeña, es muy grave. Pero en realidad la hija está ocupando ese lugar de adulta.
Claro, pero es una situación abusiva, Sí, en realidad. totalmente, uso y abuso, cien por Ujú. ciento. O sea, eso no se debe hacer, no corresponde. Las cosas entre adultos se arreglan entre adultos, es así. Totalmente, porque además este discurso insensato que se desprende del estrago materno va por sendas que estarían por fuera de la ley simbólica, o sea, que termina siendo un discurso totalmente obsceno, que a primera vista puede parecer ingenuo, como vos decías, la toma a la hija como amiga. No, no es ingenuo porque suelen ser mamás que comentan obscenidades, o sea, mamás que hablan de su vida íntima, mamás que dan detalles de su sexualidad, y eso no corresponde porque, aunque sea solo hablar, es incestuoso y es Totalmente. abusivo Y y es corrompe abusivo. la psiquis Sí, de la hija. exactamente, incestuoso, abusivo, y lo digo porque de repente, digo, a uno le tocan por ahí muchos pacientes a veces que cuentan esas cosas, ¿no? O sea, mi mamá es mi mejor amiga, me cuenta hasta sobre la sexualidad con mi papá, y me habla de eso o sea, como amigos, y me cuenta todo, ¿no? Y uno, como analista, justamente se pone a pensar, ¿no? O sea, para la oreja cuando escucha eso y me cuenta todo. Y dice, bueno, a ver cómo intervenir acá, ¿no? ¿Qué laburo vamos a tener que hacer con esto? Porque es como, está muy naturalizado y no tienen por qué saber, ¿no? Esto que vos decís de que están siendo corrompidos. Los chicos, ¿no? En este caso, acá una persona preguntaba si también lo podemos atribuir a niños, como no solo en la niña, ¿no? Esto de niña obediente en varones. Absolutamente, Mm, absolutamente. Ya les digo, les recomiendo la lectura de Ana María Fernández porque en Lacan esto no está. Eh, mm, es muy importante hacer esta aclaración. Los desarrollos de Lacan, estamos hablando de los años 60, con lo cual hay que tener eso en consideración. Lacan hablaba de estrago materno y decía que, bueno, que en lo femenino había ahí una puerta abierta a lo estragante y de función paterna, que era la función legal, función bien, qué sé yo, pero estamos en los 60, o sea que hay incidencias culturales en la teorización lacaniana. Más adelante en su obra, Lacan desbarata un poquito esa cuestión, pero bueno, después ya no lo tenemos en este mundo. Si estuviera hoy Lacan en mm. este mundo, estaría totalmente de acuerdo con hablar, en hablar de estrago paterno, tal como Claro, Ana María Fernández. claro, justamente preguntó acá una persona si el estrago es algo que se encuadra en el rol materno únicamente, No, referente a esto que estamos hablando. Ujú. desde mi punto de vista, Mm, es mm, más, se abren especificidades, o sea, tenemos la especificidad del estrago materno, o sea, sus formas de presentación, y por un lado, cómo repercute en una hija en posición femenina, cómo repercute en un hijo en posición masculina. Y después tenemos estrago paterno, con su descripción pertinente, y cómo repercute en los hijos varones y cómo mm. repercute en las hijas en posición femenina. O sea, tiene sus diferenciaciones, pero por supuesto que también el estrago materno repercute en los varones. Y absolutamente. O sea, cuando hablamos de estrago, hablamos de un lazo que genera una destrucción, ¿cómo decirlo? Muy invasiva del psiquismo. Lo positivo de esto es que se puede reparar, vamos a decir. ¿Eh? Eso. Se Mm, puede reparar. mm. Hay alternativas, hay opciones, ¿no? Pero digo, lo que sí sucede, cuando digo muy masivo, una destrucción masiva del psiquismo, ¿qué quiero decir? Que la hija víctima de estrago o el hijo víctima de estrago materno puede tener su vida normal, pero ¿qué sucede? El problema está en los vínculos que establece, que tiene una tendencia a naturalizar las violencias vinculares y que tiene una tendencia a repetir ese rol de sumisión cuando ama a alguien, que lamentablemente ha incorporado esa idea del amor, Ujú. de Sí, que si vos amás a alguien tenés que someterte, si vos amás a alguien tenés que obedecerle al 100%, ¿no?
Sí, ¿te acordás que hablábamos antes de la charla de esto de las dos posibilidades en la hija, ¿no? Esto de por ahí estaría bueno desarrollarlo para cerrar, ¿no? Esto Sí, de la aceptación o la separación. claro, es que cuando eso aparece en los vínculos de adultos, digamos, luego, ¿no? Claro. Eh, Cuando el estrago sigue operando y no ha sido cuestionado, digo, porque está esa posibilidad, Ujú. mediante una terapia lo que hacemos es desbaratar ese estrago, directamente, lo desbaratamos. Por lo tanto, cambian las formas de vincularnos, cambia sobre todo esto que es crucial, el autoconcepto, porque el estrago materno hiere, lastima, deja sin consolidar el autoconcepto. Entonces, nos hace sentir insuficientes, desvalorizados, nos hace sentir inferiores, o sea, bueno, tiene resto, ¿no? Pero las inseguridades parten de ahí. Entonces, si nosotros de adultos seguimos prendidos y sufrientes por tal estrago, enganchados con ese trago, tenemos dos formatos. La aceptación absoluta de los requerimientos maternos y por ende de nuestros amigos, nuestra pareja, y nos dicen, ay, sos tan buena, siempre estás acá, y nosotros estamos aceptando, nunca podemos decir que no. Tal cual, Aceptación, tal cual. Esto aceptación de absoluta, la incondicionalidad, esto que eso. dijiste vos, no poder decir que no a nada, ¿no? Mm. No poder decir que no a nada, Ujú, dándonos cuenta que quizás no queremos, y decimos que, bueno, decimos a todo que sí. Bueno, ujú. la aceptación absoluta o su contracara, que es igualmente complicada, aunque parezca muy activa y muy igualmente, o sea, forma parte del mismo par, Claro, que es el claro. rechazo. El rechazo. Claro, acá lo que queremos aclarar es que son las dos caras de una misma moneda de una niña que ha padecido este estrago materno y cómo puede ser como las consecuencias en su adultez, ¿no? Exacto. Entonces son esta doble cara de aceptación o rechazo, que lo del rechazo, ¿cómo sería? Porque son posicionamientos absolutistas, digo. Sí, totalmente. Entonces, Sí. eh, el rechazo a la contracara de la aceptación, en el sentido de que, para darles un ejemplo que sea como lo más concreto, si Ujú. a la mamá le gustaba cocinar, no sé, cosas dulces los fines de semana, entonces la hija empieza a detestar todo lo que tenga que ver, pero todo tiene un tinte absoluto, vuelvo a aclarar. Ah, la antítesis de eso. La Claro, antítesis absoluta. A la claro. mamá le gusta el mar, a la hija le gusta la montaña. A la mamá le gusta el calor, a la hija le gusta así, pero muy simétricamente Ujú, opuesto, digo, muy evidente. ujú, ¿Eh? mm, mm. Entonces ahí todavía estamos en el estrago, porque estamos muy pendientes de lo que mamá quería y estamos muy pendientes de hacer lo contrario a lo que mamá quería. Todavía estamos alienados al lazo. Eso estoy pensando que justamente eso mismo se puede reproducir con una pareja, como hacer lo contrario a lo que esa pareja quiere. Totalmente. Eso, ¿no? Mm. La cuestión es que quedamos en dependencia de Ujú, lo que el también. otro, o sea, actuamos conforme, de forma opuesta, pero Ujú. conforme a lo que el otro Igualmente en está. dependencia. Sí, sí. Exactamente, Ujú. exactamente. O sea que nos perdemos de todas maneras. Nos En per- una aceptación absoluta de los pedidos caprichosos del otro, nos perdemos como sujetos autónomos, Totalmente. ¿no? Y bueno, y después está la otra salida posible. La otra salida posible, que es la salida, digamos, que tratamos de apuntalar en un análisis personal, que tiene que ver con la separación simbólica no gestionada. Hago hincapié en este registro que introduce Lacan. Es una separación simbólica, o sea, no necesariamente es real, geográfica, Ujú. física, Mm. porque mucha gente que ha sufrido estrago se exilia y se va a otro país y sigue estragada. O Claro, sea, no conoce límites el estrago. trasciende los países, Ujú, digo, quiero ujú. aclarar. Entonces, Totalmente. que está muy bien si alguien desea, ojo, está muy bien si alguien tiene ese proyecto y lo desea, pero digo, al final lo que resulta ser determinante para la salud mental y el estado de ánimo y sentirse mejor y sentirse con cierto margen de autonomía, o sea, deseante,
es la separación simbólica, ¿no? O sea, reconocerse uno en su plena diferenciación. Y dejar también la hija, porque algo pasa ahí con la hija, un enganche, dejar de la hija que pueda abandonar ese goce al que es invitada, al que es llamada, de satisfacer y seguir completando ahí a esa mamá. Hay un Poder goce, entender, hay un goce de las dos partes. hay un goce de las dos partes, por Mm, eso es una dinámica fusional, justamente, mm. simbiótica. Entonces, abandonar esa tentación mortífera a la que fue llamada o a la que fue designada. Porque lo cierto es que cada quien tiene que arreglárselas con su frustración, digamos, ¿no? Totalmente, y de hecho estas madres lo que hacen es mucho colocar sus frustraciones y deseos no satisfechos en estas hijas, ¿no? Sí. Claro. Entonces, en el análisis trabajamos esta separación simbólica desde coordenadas de autocuidado, Mm. que son equivalentes a ser mala hija desde la perspectiva de esta mamá estragante. Sí, totalmente. Sí, Y un paralelo a eso, es sí. paralelo, y Mm. nosotras como analistas nos ponemos contentas cuando vemos que nuestra paciente que ha sido estragada de por vida empieza a ser mala hija, empieza a ser rebelde, Sí, empieza a ser desobediente y no acata desobedece. las Tal órdenes cual, sensatas. tal cual, increíble, lo festejamos eso. Bueno, escúchame, como nos recontra pasamos con el tiempo, porque esto fue tan interesante y bueno, se nos hizo como medio infinito. La última, quiero leer algo que escribió un participante que me parece interesante, que dice, Gonzalo Iván Zanotti, siendo varón y teniendo una madre de edad avanzada, me siento en la necesidad de ayudarla y sostenerla, pero para mí no resulta estragante. Al contrario, disfruto de cuidarla, lo que no hizo mi padre. Entonces nos pregunta, ¿eso es estrago? Y se contesta solo, no lo creo. A ver, ¿qué le podés decir a este participante, Paula? Bueno, primero muy lindo lo que contás, me parece hermoso eso. Lacan decía que quien se hace una pregunta ya tiene la respuesta. También. Solo es cuestión de animarse a ver la propia respuesta. Yo creo que el estrago no, el estrago se siente y no cabe duda cuando es estragante. Uno se siente deshecho, ¿eh? No, no, Eso. no experimenta placer, ¿sí? Experimenta esa sensación de desecho, Eso de desecho que de decís daño. es muy importante, desecho, resto, ¿no? Como esto de objeto, o sea, sí, sí. Claro que la señal es que uno no se queda con nada luego de esa interacción. La señal es que uno no siente que eso, que ahí en ese lazo con la mamá haya algo que se comparte. Uno no se siente escuchado, no siente que hay un otro que a uno lo escucha, no, es como Claro, no hay un ella, otro, ella. no hay un otro que registra. No Exactamente, hay sí, registro de uno allí, digamos. exacto. Bueno, Paula, tenemos que cerrar Bueno, porque ya estamos ya nos pasando fuimos de hora. Dijimos que de- íbamos a hacer, Ay, siempre nos sí, pasa lo mismo. siempre nos pasa lo mismo, pero sí, Paula, si vos me das el ok, el visto bueno, podemos armar una parte 2 de esto más adelante. A mí me Absolutamente. encantaría. Aparte quedaron un montón de preguntas que yo les voy a pasar el contacto de Paula para que la sigan y aparte, bueno, le pueden acercar sus inquietudes, que es muy fácil, @lacaniana. Así que la pueden seguir por ahí, igual ahora lo podemos escribir en el feed. Y bueno, me encantó conversar con vos, todos los aportes que haces, aparte desde una calidez y un lenguaje que es como, y lo dijeron acá, uno de las personas del público dijo, qué bueno que puedan bajar esto en conceptos que son comprensibles para todos, que no solamente para el ámbito psicoanalítico, sino para la gente que nada tiene que ver por ahí con la psicología. Eso me Así parece que, muy importante, lo hemos hablado nosotras, la importancia que ambas le damos, sí. me parece crucial porque el psicoanálisis, desde mi punto de vista, tiene una labor pendiente que es la prevención.
y modificar su modo de transmitir y comunicar, porque también tiene un lado, una cara preventiva del psicoanálisis, ¿no? Que es muy importante para mí. Así que Totalmente, bueno, ha sido un totalmente. gusto. Ay, para mí también, para nosotros también, tenerte acá. Hay un montón de preguntas que quedaron, bueno, quedarán también para el próximo vivo. Y bueno, los saludamos a todos, gracias por estar. Se conectó un montón de gente que ahí van a quedar los mensajes de dónde son, porque se conectaron de distintos lugares. Les agradecemos un montón por su participación. Y bueno, será hasta la próxima charla. Te Bueno, mando un beso. un saludo grande y hasta pronto. Buen fin Chau, de para chau, todos. chau.